Hola, a continuación voy a hacer una explicación sobre un código de listas simplemente enlazadas. Bueno, antes de iniciar quiero explicarles algunos temas sobre qué es un nodo y qué es una lista. Bueno, como ya comúnmente conocen, un nodo se podría decir como un objeto en el que tiene un dato, como observamos aquí, posee un dato y un enlace. Igualmente, en el código creamos un nodo a partir de esto, de un dato y un enlace. Entonces, esta es la estructura de un nodo. Este es un nodo. Ya, este es un nodo. Para crear un nodo, ¿qué necesitamos? En el siguiente código se explica. Entonces, como ya sabemos, creamos una clase llamada nodo pública en la que va a almacenar dos variables, como ya expliqué aquí, que va a ser el dato y el enlace. Entonces, en este caso yo puse objeto dato, ya que aquí puede ser cualquiera, puede ser entero, string o lo que sea en el objeto dato. O si es que no o quieren, o si es que su lista va a ser de enteros, string pueden poner de enteros, int element, que también puede valer, que este va a ser el dato que va a ser que va a almacenarse aquí. Ya, es un ejemplo, pueden poner entero, string, lo que ustedes deseen. Ya, y un tipo, una clase de tipo nodo, que va a ser el siguiente, que este nos va a dar referencia al enlace. Por ejemplo, este es un nodo siguiente, este es el enlace que va a marcar a otro nodo, o dependiendo de que el usuario quiera agregar otro nodo. Perdón. Ya. Creamos un constructor en la que nos va a almacenar, nos va a devolver o va a recibir un parámetro del objeto, o sea, el dato, y hacemos de this.dato el que va a ser igual a objeto y el siguiente va a ser nulo. ¿Por qué nulo? Porque en un nodo este va a apuntar siempre a nada, porque aún no estamos creando ningún explicar ningún otro nodo, o no está apuntando a un otro nodo. Muy bien. Creamos los setter y getters para facilitarnos a utilizar en otra clase, que va a ser esta, para llamar directamente a otra clase, que va a ser a esta clase que vamos a utilizar los nodos. Muy bien, entonces en general, que expliqué anteriormente, que vamos a construir estamos definiendo la estructura de un nodo en la que tiene un dato, como ven aquí el dato, y tiene un nodo siguiente, que es el otro nodo, o dependiendo, o el puntero o el enlace a otro nodo. Entonces, como expliqué anteriormente, tiene un dato y tiene un enlace, un nodo. Bueno, continuando, voy a explicar sobre qué es una lista. Bueno, comúnmente, como ya conocemos, una lista puede ser un vector o un array de objetos, un array. Entonces, una lista, como ya conocemos, en este caso una lista enlazada siempre va a tener un inicio y va a tener un fin. ¿Y el inicio cuál es? El inicio es el primer nodo y el fin va a ser el último nodo. Tengan claro esto, que el inicio y el fin. Entonces, por ejemplo, si tenemos más nodos, por ejemplo, en caso que tengamos más nodos, em, si tenemos más nodos, entonces el fin ya no sería este, sino va a ser el de acá, va a ser el fin, y este ya no va a apuntar al nulo. Este enlace del nodo ya no va a apuntar al nulo, va a apuntar al otro nodo, y este va a apuntar a nulo, o sea, a nada. Este es un nodo, y una lista enlazada va a ser un conjunto de nodos que va a estar enlazados ya que están unidos. Como ustedes ven, este nodo tiene un dato y un enlace, que el enlace va a ser al otro nodo igualmente. Este nodo va a tener un dato, el otro nodo también un dato y un enlace que va a ser referente al otro nodo, que va a ser conectado con el otro nodo. Esta es una lista enlazada. Entonces,
En conclusión, una lista enlazada tiene un inicio y tiene un fin. El inicio va a ser el primer nodo y el fin va a ser el último nodo. Bueno, voy a explicar el código en Java. Entonces, en este caso yo creé nodo inicio, aunque también puede crear un objeto, un de nodo inicio o nodo fin, pero en este caso yo no le creé fin. Bueno, entonces nodo, como ya sabemos, estamos creando la clase nodo, seguimos el llamado de clase nodo, entonces inicio, va a ser el nodo inicio en la lista. Como observan aquí, esta es la lista, esta toda es la lista que hemos creado. Entonces va a ser el inicio y el fin, entonces yo creé inicio. Bueno, aquí creamos entonces creamos un constructor público que va a ser lista, que no va a recibir ningún parámetro. Y this.inicio, hacemos llamar this.inicio va a ser igual a nulo. ¿Por qué? Porque nuestra lista va a estar vacía. Nuestra lista va a estar vacía porque, por ejemplo, el inicio aún, hagamos así que el inicio aún no hemos creado ni un nodo. Este dejará de ser nulo cuando se ingrese o se crea un nodo. Por ejemplo, este va a ser null, entonces aquí aún todavía no se han creado nodos. Si es que estoy haciendo entender, entonces en conclusión voy a decir que inicio va a ser nulo ya que la lista está vacía. Bueno, aquí creo un método booleano lista vacía en la que inicio va a ser igual a nulo. Entonces si inicio va a ser igual a nulo, es decir que la lista está vacía. Caso contrario va a retornar un false, que es decir que la lista está llena. Y bueno, aquí voy a explicarles sobre este método de agregar al inicio. Aquí también tengo otro gráfico donde aquí está un nodo, otro nodo. Tenemos tres nodos que inicio, aquí está el inicio y aquí está el fin, y esto es una lista simplemente enlazada. Entonces vamos a explicar sobre este método que es el agregar al inicio. Entonces este método va a recibir como parámetro que el dato del nodo, ¿verdad? Entonces en esta parte de aquí, cuando dice nodo auxiliar ni un nodo, ¿qué estamos haciendo? Creamos un nodo llamado auxiliar que va a recibir el parámetro de un objeto y el enlace. Por el enlace va a ser nulo, porque acá dentro de este vamos a definir en dónde va a ir posicionado este nodo. Entonces cuando hacemos esto, nodo igual a new nodo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos realizando? Estamos creando un nodo. Por ejemplo, aún la lista no inicio sigue siendo vacía. Entonces creamos el nodo. ¿Con qué? Creamos el nodo con el dato que está ingresando el usuario, perdón, con el dato que está ingresando el usuario, que dice new nodo va a ser igual a un nuevo nodo que va a almacenar o va a entrar el dato. Por ejemplo, objeto, el dato, pronuncia el usuario e ingresa el 3. El enlace aún va a estar en nulo. Entonces aquí vamos a hacer la comprobación. Si es que la lista está vacía, entonces ¿qué hace si es que la lista está vacía? El inicio, que estaba en null, va a ser igual a auxiliar. Este nodo se llama auxiliar. Auxiliar. Este nodo se llama auxiliar. Entonces, como inicio estaba null, este inicio deja de ser nulo y este va a ser igual a este nodo auxiliar. Inicio va a ser el auxiliar. O sea, inicio va a ser igual a auxiliar. Si entra aquí, ¿por qué? Porque la lista se encuentra vacía, entonces vamos a crear un nodo con el elemento y el enlace a nulo. Muy bien. Y en el ejemplo que tengamos más listas enlazadas, muy bien. Ahora vamos a, por ejemplo, en el else, nos dice que este es auxiliar, ¿verdad? Este es el auxiliar, que este es inicio y este va a ser el fin. Bueno, voy a explicar sobre
bueno, si es que la lista entonces no estaba así, entonces va a ser el inicio va a ser igual a un nuevo auxiliar. En caso contrario, que ya hayan elementos en la lista, entonces vamos a seguir el siguiente código, que no sé qué auxiliar punto siguiente, como vemos aquí, auxiliar punto siguiente es este, va a ser igual al inicio. ¿El inicio dónde está? Aquí. Entonces este auxiliar punto inicio va a ser el de acá, va a tomar la posición de este. Entonces este va a ser el inicio y este se quedaría como ya vamos a observar, ya este va a ser el auxiliar punto inicio. Entonces donde dice que en la siguiente línea de código os expliqué el de aquí, auxiliar punto siguiente es igual a inicio. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo esto, que auxiliar punto siguiente sea el igual a inicio, que va a tomar aquí. Entonces inicio va a ser igual a un auxiliar que ingresó el usuario. Por ejemplo, queremos ingresar el 1. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace esto? Que el inicio de la lista, este es el inicio, tome otra posición que va a ser acá. Vamos a crear en inicio un nuevo nodo. Creamos otro nuevo nodo en la que el enlace va a apuntar a este nodo de acá. Ahí, pero aquí con el auxiliar no, con el elemento no, porque el elemento va a ser que le ingresó el usuario del nodo auxiliar. Entonces aquí va a tener el número 1 y ahí quedaría. Entonces el inicio va a tomar esta posición. Entonces este va a ser el auxiliar punto siguiente. Entonces sería este el auxiliar. Entonces este ya no sería el auxiliar punto siguiente, este sería el siguiente nodo. Este también va a cambiar aquí, ese auxiliar punto siguiente, y así sucesivamente. Entonces quedaría este en el inicio creado el nuevo auxiliar. El auxiliar tomó el inicio para no perder el inicio de la lista. O sea, esto fue para que en la lista no perdamos cuál es el inicio, ni no perdamos el inicio, y en caso contrario, en casos que de crear el fin. O sea, no tenemos que perder el inicio en el fin. Entonces hacemos esto para que el auxiliar, explico nuevamente en resumen. Entonces quedaría así, que auxiliar punto siguiente va a ser igual a inicio. O sea, el auxiliar punto siguiente, ¿cuál fue? Fue este el auxiliar punto siguiente. Auxiliar punto siguiente va a tomar el inicio y el inicio de la lista. El inicio siempre va a ser primero. En el inicio se va a crear un nuevo nodo, porque no puede crearse, por ejemplo, aquí inicio no puede crearse encima del otro, no, sino que él va a tomar la posición de acá, el inicio, y se va a crear un nuevo nodo en la posición de acá. Por ejemplo, se va a crear en el primero de la lista y luego así sucesivamente. Espero que hayan entendido esta parte. Es bueno, en sí no es tan complicado de entender, solo vayan que observen bien cuál es el inicio, cuál es el final, y irse guiando en los nodos. En el siguiente método voy a explicar sobre el insertar en medio. Entonces, en este método vamos a recibir dos parámetros. Un dato que nos va a ingresar el usuario para facilitarnos en qué posición vamos a ingresar. Y el elemento que vamos a ingresar en la lista enlazada. O sea, en sí en general vamos a recibir dos. Un elemento que esté cerca donde vamos a ingresar. Por ejemplo, un ejemplo, vamos a recibir un parámetro, el 3. El parámetro es el 3, por ejemplo, en la lista el usuario ingresó 1, 3, 2, y el parámetro nos queremos ingresar. ¿En qué posición de la lista queremos ingresar? Queremos ingresar en la posición 3. Entonces el elemento se ingresaría, el nuevo nodo se ingresaría aquí. Después del 3 se ingresaría el nuevo nodo, entonces este va a marcar acá y este va a marcar acá. Eso vamos a intentar hacer en este ejemplo, por lo cual este método, como dije, recibe dos parámetros: el anterior nodo con el nuevo nodo que va a ingresar el usuario, por ejemplo el 4. Solo eso vamos a recibir, solo esos datos vamos a recibir. Volviendo, entonces, creamos un nuevo nodo de la clase nodos, obvio, nos va a recibir como parámetro el objeto. O sea, en
En este caso entonces solo estamos creando un nuevo nodo que no enlaza a, que no está enlazando en ningún otro nodo y que recibe un parámetro que es el objeto. Por ejemplo, queremos ingresar el 4. Ya, va a ingresar el parámetro 4. Hasta ahí tenemos. Entonces, vamos a crear un auxiliar inicio. Ahora se preguntarán, ¿para qué será el auxiliar va a ser igual a inicio? El auxiliar inicio nos va a servir para ir recorriendo todos los nodos, cada uno de los nodos. Por ejemplo, este va a ir acá, acá y consiguientemente. ¿Por qué? Porque si es que tomamos como inicio ir recorriendo, se nos va a perder el inicio y después nos va a ser difícil para presentar los valores. Y tienen que tener en cuenta que el inicio y el fin van a ser estáticos. Siempre va a estar el inicio y el fin ahí. Inicio primero y final. El fin va a ser el fin de los el fin del que terminen los nodos. Muy bien. Entonces auxiliar va a ser igual a inicio, que en donde está el inicio va a estar en el primer nodo. Entonces auxiliar va a estar en el primer nodo. El R va a ser el boolean R, va a ser solo para presentar, y SST va a ser para concatenar y presentar. Entonces comprobamos si la lista no se encuentra vacía, es decir, si es que la lista está con elementos, vamos a hacer este procedimiento, todo este procedimiento. En caso contrario, que la lista se encuentre vacía, ¿qué vamos a hacer? Que en inicio solo vamos a crear un nuevo nodo. El inicio va a ser igual a auxiliar, o sea que el inicio va a ser el nuevo nodo. Un nodo solo va a tener un nodo. Muy bien, entonces vamos a ingresar. Entonces, nos dice si es que en este while, si es que el auxiliar es diferente de null, en este caso, auxiliar es diferente de null, o sea, el auxiliar hay un nodo, si hay un nodo, entonces entra en el while. Y nos dice que auxiliar.dato. Cuando decimos auxiliar.dato, ¿qué es que queremos decir? Como el nodo recibe el dato, entonces llamamos el auxiliar.dato, nos va a recibir el dato. ¿En qué dato? ¿Qué dato es que se encuentra el qué dato se encuentra el qué dato tiene ese nodo? Por ejemplo, en este caso el auxiliar aquí en este dato tiene el 1. Muy bien, entonces si el dato es igual al dato que ingresó el usuario, por ejemplo, como les dije, necesitamos dos datos: un dato que el usuario que nos dé el anterior nodo, y el nuevo dato que quiere ingresar en la lista de objetos. Por ejemplo, aquí dice que si es igual al dato del usuario, por ejemplo, el usuario ingresó un 1, entonces 1 es igual al donde por ejemplo, si es que hagamos un ejemplo, aquí el usuario ingresó 5. 5 está en el auxiliar es igual a 5, no, y va a seguir recorriendo. Por ejemplo, si auxiliar es igual a 5, no, entonces como no es igual, va a seguir recorriendo hasta encontrar el 5. Como no hay, sale del if. En el caso contrario, por ejemplo, queremos el usuario ingresa 3. Entonces, usuario va a ser igual a 3. Usuario va a sale 3. Entonces, hacemos el bucle. Entonces, como no es diferente, entonces entra. Auxiliar.dato es igual al dato. Auxiliar es igual a 3, no. Entonces, ¿qué hace? Sigue otra posición en la cual, como va a recorrer, auxiliar punto siguiente va a ser este y auxiliar va a ser el de aquí. Ya, aquí dice que auxiliar punto va a ser igual a auxiliar al siguiente. O sea, ¿qué hicimos aquí? Auxiliar va a ser igual a auxiliar al siguiente. Hicimos esto. ¿Qué auxiliar va a ser igual a auxiliar al siguiente? O sea, como aquí estaba auxiliar del siguiente, entonces auxiliar va a tomar esta posición, y como es en general y como es entendido, entonces el otro también va a tomar la otra posición. Entonces, ¿qué más? Otra vez preguntamos, si dato es igual al dato del usuario,
del auxiliar punto dato, o sea, el nodo el dato del nodo es igual al que ingresó el usuario es 3, sí. Aquí vamos a agregar. Entonces, aquí solo concatenamos, el auxiliar va a presentar el dato y aquí hacemos que nuevo punto siguiente, perdón, que nuevo punto siguiente, este es el nodo, entonces sería nuevo punto siguiente, este es el nuevo nodo, este se llama nuevo, el nuevo nodo. El nuevo punto siguiente, ¿qué nos dice? Que va a ser igual a auxiliar punto siguiente. O sea, este va a ser igual al auxiliar punto siguiente. O sea, este va a apuntar aquí. Y auxiliar punto siguiente, auxiliar punto siguiente va a ser igual al nuevo nodo. Va a ser igual a nuevo. O sea, estamos agregando que este nuevo nodo se agregue aquí y este nodo recorrerlo, o sea, ¿cómo decirle? Eliminando este enlace con este nodo, vamos a eliminarlo y que entonces este nodo auxiliar punto se agregue enlace aquí. Eso estamos haciendo. No sé si me estoy explicando, pero en sí dice que nuevo punto siguiente, este es el nuevo punto siguiente. ¿En qué enlace queremos? Creo que marque a auxiliar punto siguiente. Y auxiliar punto siguiente va a ser igual a nuevo. Entonces, como auxiliar siguiente va a ser igual a nuevo, este se va a recorrer y el enlace de aquí va a marcar a este nuevo enlace. Y quedaría posicionado en medio de, va a ser 1, 3, 4 y 2. Muy bien. Entonces, entonces va a ser true. Entonces aquí vamos a presentar. Y aquí vamos a, en caso de que no se encontró. Esto ya expliqué. En el siguiente método vamos a ingresar al final, por lo cual vamos a tener solo vamos a ingresar un parámetro que va a ser el elemento, el número o el dato que el usuario va a ingresar. Entonces aquí creamos un nuevo nodo. Entonces vamos a crear un nuevo nodo. No, con el dato que queremos ingresar, pongámosle un dato de 4. Ya. Comprobamos si la lista está vacía, entonces ya le expliqué esto antes. Si la lista está vacía, entonces en el inicio creamos un nuevo nodo que va a ser un nodo que se va a encontrar en la lista. Caso contrario, si es que hay más nodos como en el ejemplo de aquí, de esta lista, igual vamos a un nodo auxiliar que va a ser para recorrer. Ya expliqué que para recorrer no puedo tomar el inicio para recorrer la lista, sino el auxiliar. Entonces creamos un auxiliar que va a ser igual al inicio. Ejemplo que va a tomar este de aquí. Auxiliar va a ser este. Perdón, esperen para hacerlo bien. De auxiliar va a ser este. Borremos esto de aquí que ya no necesito. Ya. Entonces, va a ser igual al inicio. Recorremos. Si auxiliar punto siguiente es diferente de nulo, va a seguir recorriendo. Y auxiliar va a ser igual a auxiliar siguiente. ¿Qué es lo que va a hacer? Aquí solo va a recorrer toda la lista hasta que llegue a nulo. Este auxiliar siguiente, entonces, como explicaba acá, esperen para hacer mejor aquí, es más pequeño. No se me salga el de acá. Ya. Esperen un momento. Muy bien. Entonces, como dice que auxiliar va a ser 20 nulo, auxiliar punto siguiente. La auxiliar siguiente, cuando dice auxiliar punto siguiente, es en sí refiriéndome al otro nodo. Entonces, si auxiliar punto siguiente es diferente de nulo, sí. Entonces, el auxiliar va a tomar esta posición. Por la que me perdí. Entonces, el auxiliar va a tomar esta posición. Y el auxiliar siguiente va a ser el otro auxiliar. Entonces, en el caso que llegó a nulo,
Entonces aquí dice que auxiliar punto siguiente es nulo. Sí, ¿por qué? Porque aquí está, este enlace está marcando a nada. Como ven, aquí está marcando a nada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Perdón, este llegó aquí. Entonces, queremos que en auxiliar punto siguiente vamos a crear un nuevo nodo, que es el que creamos principalmente con el dato que inició el usuario. Entonces, como auxiliar punto llegó al final, ¿verdad? Y auxiliar punto siguiente es null, sale del while. Auxiliar punto siguiente es diferente de null. No, no es diferente porque ya es nulo. El auxiliar punto siguiente, o sea, auxiliar punto siguiente, el otro no, ya es nulo porque no hay nada, ¿verdad? Como ustedes ven, ya no hay nada. Entonces, aquí que vamos a hacer, sale, y entonces en esa posición, en auxiliar punto siguiente, vamos a crear el nuevo nodo. Entonces, coge el programa, el código coge y creamos un nuevo nodo. Este enlace se borra, ya que vamos el auxiliar punto siguiente a marcar a un nuevo nodo. Entonces, se crea el nodo, perdón, aquí ya tenemos creado el nodo. Entonces, este nodo con el número que le dio el usuario va a ser, con enlace, va a enlazar a este, por lo cual fin ya no sería este, sino fin sería el de acá, y este sería el auxiliar punto siguiente, y este va a marcar a null. Y por ejemplo, si el usuario sigue ingresando, o en los siguientes métodos, en los anteriores métodos, el usuario sigue ingresando, se va a seguir ingresando más nodos y se va a recorrer el auxiliar, va a ir recorriendo a toda la lista. Espero que me hayan entendido, esto es fácil de comprender. Bueno, aquí vamos a explicar sobre el eliminar lista. Este método va a recibir un parámetro que va a ser el dato del elemento o el nodo a eliminar. Por ejemplo, el dato del nodo a eliminar. Ya. Aquí comprobamos si es que la lista está vacía, entonces no se puede eliminar el nodo, es algo obvio que no se va a poder eliminar el nodo. Esto era un boolean res para presentar. Entonces, creamos un nodo actual que va a ser igual a inicio, que para que, y como expliqué en los anteriores nodos, es para ir recorriendo la lista enlazada. Y un nodo anterior, ya verán para qué va a servir este. Entonces, aquí preguntamos si actual inicio, si actual como va a ser inicio, va a ser diferente de nulo. Actual en este momento es diferente de nulo, sí, porque hay un elemento, o sea, hay un nodo. Este actual almacena un nodo en esta posición. Ya, como es diferente de nulo, entonces pregunta actual punto dato, es decir, actual punto dato, ¿qué nos referimos? Que queremos el dato que almacena el nodo. Por ejemplo, en este caso, actual punto dato, como aquí está dato, dato es el nodo, tiene un dato, como ya expliqué antes. Entonces queremos nosotros el dato del nodo, entonces aquí es 1. Va a ser igual al valor, por ejemplo, nosotros queremos eliminar el 2. Queremos el usuario ingresa el 2. Esto vamos a eliminar, este nodo aquí vamos a eliminar. Entonces, si es igual, actual es igual a 2, no. Entonces, salimos de este if y aquí, ¿qué es lo que hacemos? Que anterior, como vale null, va a ser igual a actual. Entonces, ya no va a valer null, sino va a ser igual al actual, o sea, va a ser igual a este. Pongámoslo aquí, va a ser igual al actual. Espere para ponerlo mejor acá arriba. Va a ser igual al actual. ¿Dónde está actual? Está en el primero. Y actual va a ser igual a actual de siguiente. ¿Cuál es actual de siguiente? Es el que le sigue actual de siguiente a este. Entonces, actual va a ser igual a actual de siguiente. ¿Cuál es actual de siguiente? Es este. Entonces, este pasa a recorrer acá. Y preguntamos otra vez. Actual punto dato. ¿En dónde está actual ahora? Está aquí en el 3. Está aquí en el 3. Actual punto dato. ¿Es igual al valor? ¿Es igual a 2? No. Entonces, ¿qué decimos? Que anterior recorra que sea igual a actual. Entonces, ¿dónde está actual? Está acá. Y
actual va a ser actual del siguiente. ¿Dónde está actual del siguiente? Va a ser este de aquí. Como ustedes ven, inicio nunca se mueve y fin tampoco. Fin va a ser siempre, van a ser siempre esos, van a quedar estáticos. Y entonces actual va a ser actual del siguiente. Y otra vez preguntamos si actual punto dato es igual al valor 2 es igual a 2 que ingresó el usuario. Sí, entonces ¿qué hacemos? ¿Qué anterior punto siguiente? ¿Cuál es anterior punto siguiente? Cambiamos de color. Anterior punto siguiente. ¿Cuál es anterior punto siguiente? Es este. Anterior punto siguiente es este. ¿Qué va a ser igual? Anterior punto siguiente va a ser igual a actual punto siguiente. ¿Cuál es actual punto siguiente? Actual punto siguiente es este. Entonces, anterior va a ser igual, anterior punto va a ser igual a este. Entonces, este enlace, este nodo va a estar enlazado con este de acá. Por lo cual, estos enlaces que anterior estaba con el actual se eliminan y se pierde este nodo. No sé si es que me hice entender. Porque, por ejemplo, con rojo está el actual punto siguiente. Esperen para hacerle mejor. Entonces, hagámosle con rojo. A ver, está. Entonces, con rojo este va a ser anterior. Entonces, anterior. Anterior punto siguiente es la línea que está en rojo. ¿Cuál es el anterior punto siguiente? Es el nodo 2 que estaba aquí. Anterior era el 2 que estaba aquí, el 2. Va a ser igual a actual punto siguiente. ¿Cuál es actual punto siguiente? Actual punto siguiente, como este es actual punto siguiente va a ser este. Va a ser este. Entonces, como estos ya se... entonces, como actual punto siguiente va a ser este. Entonces, anterior, para que no se pierda los enlaces, anterior punto siguiente va a ser igual a actual punto siguiente. ¿Cuál es actual punto siguiente? Es el de acá. El de acá es el actual punto siguiente. Punto siguiente. Entonces, este es actual punto siguiente. Perdón, ya este es actual punto siguiente. Entonces, anterior punto siguiente, que era este, ya no va a ser este anterior punto siguiente, sino que anterior punto siguiente va a ser igual a actual punto siguiente. Por lo cual, este se eliminaría y quedaría el anterior con el actual punto siguiente. Ya. No sé si ya me he entendido, pero así es el código. Ya. Entonces, res es false. El dato eliminado en la lista nos presenta este, porque aquí res es true. Si res es true, presenta acá, caso contrario, no he encontrado el valor. Bueno, a continuación el siguiente método es buscar en la lista. Este es un método sencillo en el que necesitamos un nodo auxiliar que va a ser inicio, y que este auxiliar nos va a permitir ir recorriendo cada uno de los nodos. Entonces, si la lista no se encuentra vacía, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir este proceso. ¿Cuál es? Que como ya sabemos, para ir recorriendo la lista tenemos que verificar que no sea que los nodos no se encuentren nulos hasta el final, porque al final ya es nulo, entonces termina el bucle de recorrer. Entonces, como auxiliar es diferente de null, en este caso sí, es diferente de nulo porque tiene un nodo. Y inicio ya. Aquí sacamos auxiliar.dato, que es, queremos referirnos que auxiliar.dato queremos obtener el dato. Si es .equals, si es igual al dato, por ejemplo, que vamos a buscar el 4. El 4 ingresó el usuario. Si es igual a que el 4 ingresó el usuario, entonces, ¿qué hacemos? Hacemos esto. Si es igual, entonces, 1 es igual a 4, no. ¿Qué hace entonces? Sale del if y auxiliar va recorriendo o va viendo posiciones. Auxiliar va a ser igual a auxiliar punto siguiente. ¿Cuál es auxiliar punto siguiente? Es referirnos al otro nodo. Entonces, auxiliar va a ser igual a auxiliar punto siguiente, va a ser a este. Y otra vez
preguntamos, ¿auxiliar es diferente de null? Sí, porque auxiliar no ha llegado al final. Entonces, auxiliar como es diferente de null, preguntamos, auxiliar punto dato, o es decir, que el dato del nodo es 3, ¿es igual a 4? No. Salimos del if y hacemos este recorrido otra vez, que auxiliar va a ser auxiliar punto siguiente. ¿Cuál es auxiliar punto siguiente? Es el otro nodo. Entonces, auxiliar punto siguiente es el otro nodo, entonces este va a ser igual a auxiliar punto siguiente. Sería aquí. Muy bien. Otra vez preguntamos si auxiliar punto dato 2 es igual a equals al objeto o al dato que usó el usuario que estamos pidiendo en este método. ¿Es igual? No. Entonces, otra vez hacemos este procedimiento. Entonces auxiliar va a ser igual a este de aquí, a punto siguiente. ¿Cuál es? Por ejemplo, aquí está el auxiliar, entonces este es auxiliar punto siguiente. Entonces, si auxiliar es diferente de null, si es diferente de null porque almacenemos en esta posición, almacenamos un nodo. Entonces, auxiliar punto dato 4 es igual a 4. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Tranquilamente solo presentamos. String vamos a presentar, vamos a concatenar con entero, con un string, auxiliar punto dato. Entonces solo presentamos aquí 4. Como si está, entonces ya encontró y otras preguntas. Auxiliar. Y aquí recorre otra vez. Aquí recorremos, auxiliar va a ser igual a auxiliar a punto siguiente. Entonces auxiliar se va a encontrar más acá. Acá. Esperen un momento para hacerlo más grande. No creo que no hay como hacer nada, pero ya me entienden. O sea, va a ser acá. Entonces auxiliar. ¿Es diferente de null? No, porque auxiliar ya es nulo. No hay ningún elemento aquí. No hay ningún nodo. Entonces como ya es nulo, sale y presentamos. Si r va a ser igual a true, es true, entonces presentamos, encontramos el dato. Y si no, no se encontró. O sea, no tienen que parecer porque el auxiliar es como referirnos a los índices de una lista. Por ejemplo, 0, 1, 2, barra 3, la lista. Pero es que aquí es un poco más diferente que una lista o un vector. Ahora en mostrar, sencillamente vamos a crear un nodo auxiliar. ¿Para qué? Para ir recorriendo igualmente como en los métodos vamos haciendo, recorrer toda la lista y ir presentando. Entonces aquí utilizamos para concatenar y comprobamos que la lista no esté vacía. Si está vacía, pues no vamos a presentar nada, la lista vacía. Y un else. Y el while para recorrer la lista. Entonces auxiliar, siempre que auxiliar sea diferente de null, vamos a recorrer. ¿Es diferente de null aquí en esta posición? En esta posición auxiliar es diferente de null, sí. Entonces entra y auxiliar va a ser igual a auxiliar punto siguiente. Como expliqué, auxiliar punto siguiente es el que sigue. Entonces hasta ahí, hasta llegar al final, y vamos presentando todo lo que tenemos ahí. Bueno, aquí voy a ejecutar. Bueno, aquí está para ejecutar en el método main, que vamos a tener para llamamos al objeto lista, con el nombre lista, new lista. Entonces con este vamos a llamar los métodos. El p para false para entrar al while y entramos. Entonces preguntamos, aquí está el menú y entramos al switch con case 1, llamamos lista punto agregar el inicio, como está aquí en lista, a cada uno, o sea, a cada uno de los métodos llamados con el objeto. Agregar lista con el objeto. ¿Y qué va a almacenar o qué va a pedir? Va a pedir el dato que va a ser ingresado por el usuario. En este caso, en el caso 2, como ya expliqué anteriormente, va a recibir dos parámetros: el nodo anterior y el nodo que queremos ingresar. Y así a todos. Entonces en el caso 7, caso 3, 4, 5 vamos a llamar a los métodos de eliminar, mostrar. En el 7 vamos a salir del menú. Y a todo esto voy a ejecutarla para que observen. Esperen a ver que corra. Ok, aquí está. Vamos a agregar el inicio. Aquí vamos a agregar el 2, agregar el inicio otra vez, el 3, agregar el inicio el 4. Ya, vamos a imprimir
432. Ahora vamos a agregar el medio. Ahí nos pide, ingrese el nodo que está en la izquierda. ¿Cuál está en la izquierda? Al medio, ¿cuál es el 3? Poner 3. Ingrese el nodo de la lista, porque vamos a agregar el 5. El dato ingresado es en la posición 3 va a ser el 5. Entonces vamos a imprimir. Más 3, 4 en el 3. En la posición anterior va a ser 3, 5, 2. Ya. Vamos a agregar al final. Vamos a agregar el 6. Otra vez, agregar al final. El 8. Ya está. Vamos a imprimir. Hasta se encuentran esos que ingresamos. Ahora vamos a buscar. Queremos buscar el 2. Se encontró el dato analista, el dato 2. Ya. Vamos a eliminar un dato que queremos eliminar, el 5. Dato eliminado en la lista 5. Entonces vamos a imprimir y ya nos encuentra el 5. Y ya está. Eso sería todo. Gracias por el video. Espero que hayan entendido. Hasta la próxima.